Astronauta del Misterio, buenas noches, saludos a los fans de los misterios y los secretos ocultos. ¿Cómo están hoy? Espero que bastante bien, porque hoy hablaremos de algo que para mí es urgente que usted entienda sobre los dueños del mundo, quién manipula todo y qué consecuencias tiene hacia nosotros. Lo de hoy es algo que sin duda a mí me llena de espanto. Es difícil reconocerlo porque son datos reales basados en el tú, yo y nosotros, corresponde. Vamos a dejar fuera toda suposición y teoría. Hoy hablaremos un poco de Noam Chomsky, que es una persona que usted ha de conocer bastante real y que de verdad tiene que presuponer usted que lo que hablaremos hoy es en verdad fuera de la fantasía. Es inimaginable, de hecho, porque no suponemos, porque no alcanzamos a entender la información que de hecho se nos oculta. ¿Por quién? Por esas personas que manejan esta información, que son los mismos que defienden a los bancos, que son los mismos que defienden esta economía capitalista, a todos los analistas internacionales de, no, es que eso que están diciendo no puede pasar por X y Z razones. Pero lo único que hacen es defender esos privilegios de conocimiento que se les fueron dados. ¿Por qué? Porque aprendieron de esas instituciones. No hay católico que no defienda el catolicismo. ¿Por qué? Porque es en lo que cree, y si se cayera ese pensamiento, esa creencia, se derrumba en sí mismo todo su moral, sus valores, todo en lo que creen. Y está bien eso quizá, pero el no dar a conocer esta información, el no creer que es posible y real, es una equivocación porque no nos hace enfrentar lo que viene. Astronauta del Misterio, vamos a darle. El imperio está cayendo en este momento a pedazos, desde adentro, desde la burbuja económica que reventó en el 2008. Usted la conoce porque usted la vivió seguramente, hasta el declive ideológico que hoy tenemos y que es notorio. El Black Lives Matter, por ejemplo, no es solamente un hecho racial que detonó, sino es un hecho que se da a extender gracias a que la economía está cayendo, gracias a que la economía, que es quien soporta un sistema de pensamiento. Usted recuerda, cuando usted está bien en casa y hay dinero en casa, no pasa nada malo, todo el mundo se lleva bien, pero cuando el dinero empieza a fallar, los pequeños detonantes se empiezan a ver. El racismo es un detonante que siempre había estado, pero bueno. También hoy en día vemos que cada vez está más cerca la balcanización de los Estados Unidos, lo que nos lleva a suponer quién es el dueño del mundo. Antes que todo, gracias por ver este video, gracias por compartir y sobre todo por darnos tu like. En Astronauta del Misterio te invitamos a descubrir la verdad. Y bueno, demos paso a este Astronauta del Misterio, episodio 39, y bienvenidos a este tu podcast donde se busca contar con objetividad, pero también con humor, teorías, relatos de conspiraciones, sucesos paranormales y de políticas universales, para así junto contigo revelar los mitos, mentiras, realidades y descubrir la verdad. Gracias por acompañarme, de verdad. Hoy hablaremos de dos temas que en sí son lo mismo, y ese tema lo agarré porque es real, porque me interesa, porque me gusta la geopolítica y porque lo propuso ni más ni menos que Noam Chomsky. Para quienes que no lo conozcan, Abraham Noam Chomsky es un lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense de origen judío. Es profesor emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Es una de las figuras más destacadas en la lingüística del siglo XX, y gracias a sus trabajos en lingüística y ciencia cognitiva, además de activismo político, nos hemos dado cuenta de muchas de las grandes problemáticas que en este momento nos están afectando, como lo es el imperio y el capitalismo. Para quienes no lo conocen, esta persona ha sido muy influyente en la economía global y en tener una visión diferente de lo que es este planeta. De hecho, hay un documental que yo le voy a recomendar que se llama Chomsky y Mujica, que ha desempolvado un poco el tema de lo que es el socialismo, para que no sea mal visto, para que se entienda bien lo que son las políticas sociales y que otro sistema económico puede trasladarnos a otro sistema de pensamiento que sea más humanitario.
Lo único malo que yo en particular le reprocho al capitalismo es la deshumanidad que tiene, porque el capitalismo puede ser bien defendido desde algunos puntos de vista de crecimiento económico, distribución de la riqueza, y que aparentemente es el único sistema que ha funcionado. Pero ¿a qué humanismo nos ha llevado esto? Lo estamos viendo y lo vamos a hablar en este programa. Por lo tanto, entremos a tema. Chomsky nos dice, y cito, un elemento consustancial al sistema doctrinal imperante en Estados Unidos es la ficción de que todos formamos una familia feliz en la que no existen diferencias de clase y que todos trabajamos juntos en armonía, pero eso es radicalmente falso. Lo que hoy hablaremos formó parte del libro Sublevaciones Democráticas Globales, que este fue un libro de entrevistas entre Noam Chomsky con David Bersamain. Ok. Para entrar a este tema tengo que hablar. El programa de hoy, astronauta, yo se lo digo, es un poco complicado. Me disculpo de antemano por toda la información que puede ser escuchar. No porque sea falsa, no, sino porque es demasiada y posiblemente usted se pueda perder. Pero le pido, con todo lo que usted pueda, trate de entenderlo. Y si no me cree, búsquelo en cualquier medio que sea de su interés, porque esto es real. Y es una deuda que existe en estos momentos que a todo el mundo les preocupa. Si a usted le preocupa o le ha preocupado en algún momento la deuda externa de su país, créame que no es nada comparada con lo que está sucediendo en este momento en toda Norteamérica y que nos afecta a nosotros y a cualquier persona en este planeta. Realmente los Estados Unidos de América aún dominan sobre el pensamiento, sobre el comercio, sobre la banca, con su poder militar y esa hegemonía yanqui que aún existe. ¿Usted cree que existe? Déjenmelo saber en sus comentarios, porque hay que entender que hay países que hoy en día han desafiado a Estados Unidos con el petrodólar, cosa que ya explicamos en el pasado, ¿no? Países que lo intentaron y que ahora viven bajo el régimen, ¿no? Que de hecho le impusieron los gringos, se fueron y ahora los gobiernos de cualquier otra índole lo soportan, y que hay países que ya desafiaron con el petrodólar, como fue Rusia, como fue China, como fue India, que de hecho la mayoría de la deuda norteamericana la poseen los chinos, estos que tienen una tercera parte de la población mundial y que los mercados, y que hoy tienen en su mano los mercados de entretenimiento, que superan a los occidentales, que entre India, China y Rusia han tejido lazos de amistad cada vez más fuertes, gracias a que tienen un enemigo en común llamado Estados Unidos, que nada más usa y prende su impresora de dólares, con la cual se dan poder al miedo común, porque intentan con su ejército y sus aranceles imponer sus condiciones, y cada vez más esto se ha visto doblegado. En este caso, Latinoamérica cada vez siendo más unida, en este caso, países, inclusive europeos, que viven a su servicio, como los alemanes, han ido a desafiar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque va acercándose un momento clave en la historia de Norteamérica. Búsquelo así. El X-Date, la fecha X, que es la fecha en la que el gobierno federal no podrá cumplir con sus obligaciones, que se supone que puede suceder entre octubre y septiembre del año 2021, aunque para muchos otros, como la propia Casa del Tesoro norteamericana, dice que no va a suceder hasta unos meses después, a inicios del 2022. Vaya, sí, le estoy explicando que posiblemente para mí, los locos, los conspiralocos, pensamos que va a suceder en octubre con esta información de gente de economía, premios Nobel, que no sirven al gobierno. Dicen, va a suceder ya. Pero la Casa del Tesoro dice, no va a suceder ya, va a suceder unos meses. Pero estamos allá, golpe batiente, de que va a suceder. Recuerde usted que es la Casa del Tesoro de Estados Unidos. A esto se refiere a que los pagos asociados a los planes de rescate que Biden puso de 1.9 billones de dólares tienen que suceder, y aún así no es suficiente, ¿ok? Por la deuda. Aquí el punto clave va a ser la recaudación de impuestos. Si esto no sucede, Estados Unidos comenzará a recortar beneficios clave que en su mayoría afectarán al servicio de desempleo y al servicio alimenticio.
O sea, ya no van a poder apoyar a los números de desempleados que cada día está creciendo más en Estados Unidos y al número de gente que ya no tiene de comer en Estados Unidos. Si usted no me quiere, puede ver documentales de RT que nos indican cómo esto desde la pandemia y desde antes ha venido crece y crece y crece y crece. ¿Qué sucede con esto? Por ejemplo, porque hay una deuda norteamericana en este momento de 28.6 billones de dólares, una deuda que de hecho se acrecenta cada segundo, cada minuto en cerca de $1 millón. O sea, mientras que yo voy a dar dando este discurso de 15, 20 minutos aproximadamente, la deuda de Estados Unidos aumenta 15 millones de dólares. Esto en sí es increíble. De hecho, es algo que debe preocuparnos a todos porque nos arrastra a todos en este momento. Ustedes, como sabrán, una empresa o una persona, si no puede pagar su deuda, porque su deuda es mayor a lo que gana esa persona, pues te declaras en bancarrota. Esto no sucede con los países porque se piensa que los países pueden seguir pues trabajando sus deudas al replantearlas, lo cual pensaría que alguien podría bajar solamente su calificación crediticia, que en este momento Estados Unidos la tiene como AAA. En algún momento de la historia, la agencia Standard Poor's les bajó esa nota crediticia, que justamente la agencia vio como impagable esta deuda que tiene Estados Unidos. Esto ya sucedió y se pensó que otras agencias lo iban a empezar a hacer, a quitarle la nota crediticia y que Estados Unidos es el que más chingón puede pagar y que esa deuda la puede sostener. Pero no sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? A 2 semanas de que le pusieron y le bajaron la nota crediticia, la cual se tuvo que dar justamente por peleas internas en Estados Unidos, corrieron al presidente de esta agencia. Y en menos de 2 semanas se le volvió a restablecer su nota de AAA a Estados Unidos. Ok. ¿Por qué si alguien que no puede pagar su deuda se le sigue manteniendo? Esa es una de las primeras cuestiones. Después, ya si te bajan esa deuda crediticia, significa que ya no es tan bueno para pagar. Por lo tanto, tus deudas y las personas que son tus acreedores te empiezan a cobrar. Por lo tanto, empiezas a necesitar cash para pagar. Y empieza a ser una cadena interminable de actos que vamos a ver burbujas por todos lados, ¿ok? Algo que hay que prestar atención es que la deuda de Estados Unidos ha subido desde 1 billón a casi 29 billones en tan solo 40 años. La deuda norteamericana ha estallado. Y esto es algo que, o sea, vamos a pensarlo en términos normales. ¿Qué pasa en casita cuando usted, amigo o amiguita, tiene una deuda y se acerca la fecha de pago? Usted diría, pues no pasa nada, le presto, pero si ya nadie le va a prestar dinero, ¿qué va a hacer? Empieza el estrés, empieza el dolor de cabeza, empiezan los malestares y se quiere suicidar. Eso es lo que va a comenzar a pasar con Estados Unidos. En un momento Putin ya nos lo dijo. Estados Unidos parasita la economía mundial, carga su peso en la economía global. Miren su balance comercial, miren su déficit presupuestario. Pero no, ellos pueden encender su máquina de impresión, compran bonos estatales, que los bonos estatales son los que financian directamente al Estado. Y esto nos lo dijo desde el 2011. ¿Se acuerdan de la tragedia del oro que hablamos hace unos episodios? Acerca de que ya muchos países han comenzado a pedir ese oro a Estados Unidos y Estados Unidos les dijo, no se los puedo dar. Cosa extraña, si yo quiero mi oro, mis cosas, ¿por qué no me las puedes dar? Estados Unidos dijo, es que las tengo que juntar. Ok, tiene 10 años, ya pasaron esos 10 años y Estados Unidos no pudo juntarlo. ¿Por qué? Posiblemente porque no tienen Estados Unidos para fundamentar todo lo que tienen. Se está formando una burbuja impresionante, amigos. Eso es lo que vamos a entender poco a poco. Porque aunque de hecho tienen esta deuda de 29 millones de dólares, la cual ya es una deuda que ha crecido a través de todo el tiempo,
como los gobiernos pueden poner otro techo de deuda, decir, ok, ¿qué es un techo de deuda? Es el cual, pues, justamente, pues nos ponemos como para empezar a pensar que estamos con problemas y cómo lo vamos a pagar y qué tenemos que financiar. Estados Unidos y los gobiernos lo que hacen es poner otro techo de deuda. ¿Sabes qué? Ya no va a ser, por ejemplo, antes era de 22 billones de dólares, lo subieron a 29, ya lo sobrepasaron, ahora lo van a poner en 32. Van a decir, ah, miren, yo todavía puedo pagar, préstenme más, yo imprimo dólares y ya. Pero no. O sea, esto justamente lo salvó Trump, porque el presidente Trump fue puesto para que anulara y diera una suspensión a esta deuda. Esto justamente dio ánimo a sus propios comercios, a su Wall Street, a su bolsa, a las burbujas que están llenando. Y recuerden lo que sucedió en el 2008 con esa burbuja económica. Se llevó a un país a la chingada, no se llevó a Estados Unidos, sí a muchos ciudadanos, mucha gente ya no pudo pagar sus casas. De hecho, vea que hoy en Norteamérica comprar una casa es de lo más complicado que existe. Hay casas abandonadas por eso. Hay una película que de hecho explica todo esto y usted la puede ver, pero ¿quién le va a prestar atención a tantas finanzas? Porque eso no me afecta a mí. Afectó en su momento a Islandia y lo tronó. Siempre, para que haya ricos, tienen que haber pobres y miserables. Y usted imagínese en qué está México. México no está en los países ricos, ¿verdad? A los gringos les valió, pusieron esa suspensión, pero esa suspensión expiró y se tienen que tomar medidas extraordinarias. ¿Cuáles pueden ser estas medidas? Porque el futuro parece caótico, los partidos norteamericanos en este momento no se están poniendo de acuerdo para establecer un nuevo techo, lo cual estos son movimientos contradictorios y podrían bajar su calificación crediticia. Esta es una bomba, porque ¿a quién le debe Estados Unidos? A China y a Japón en su mayoría. O sea, si ellos quisieran, en este momento quiebran la economía norteamericana cobrando esas deudas. Ok, no va a suceder eso, usted no se preocupe. Los chinos, aunque son los mayores enemigos, o así nos los hacen ver los gringos, que los chinos son el enemigo, no van a ir a cobrar esta deuda, no lo van a hacer. ¿Por qué razón? Porque tampoco les conviene y eso no pasa a los gobiernos, esto no son las empresas. Porque, de hecho, usted puede comprar, usted puede ser parte y dueño de Estados Unidos porque 2/3 de la deuda pública estadounidense son deuda pública, lo cual se debe a que los compradores de bonos y pagarés del Tesoro de Estados Unidos, usted puede comprar un pagaré de estos que le estoy hablando. Usted puede comprarlos a los gobiernos extranjeros. Usted entra a treasurydirective.gov, treasurydirective.gov, y usted puede entrar, comprar, canjear valores de formato electrónico. Así es, usted puede ir y decir, yo quiero poseer a Estados Unidos. Acá nos dicen los comentarios, saludos a ETS Colectivo de Comedia y a mi señor Regio Paco. Un amigo vende topper, no le afectan las altas finanzas, él es su propio jefe. Así es, el problema es cuando vemos que empieza a afectar al pensamiento, empieza a afectar a los petróleos y todo el mundo empieza a cobrar como loco. Entonces nos vamos a dar cuenta de que vivimos en una pinche mentira. ¿Se acuerda del 94? ¿De qué sucedió? Que nos dimos cuenta de que nuestra economía estaba sostenida en palillos, que tuvimos que devaluar nuestra moneda 3 ceros. Ahora imagínense si eso le pasa al gobierno que hemos visto como más estable del mundo, que ahora nos dimos cuenta hace unos años de que su democracia, la que sus amigos liberales defienden como la mejor democracia del mundo, es una pinche payasada, que la puede tumbar cualquier red social y cualquier mentira. ¿Qué pasó con una pandemia? Nos demostró que su sistema de salud también era una pinche grosería estúpida que no la puede pagar nadie ni sus propios ciudadanos. Y usted se ríe de mi gobierno, que no quiero defender a un gobierno de Estados Unidos, porque también no es un gobierno del peje, es un gobierno que se estableció a través del PRI, PAN y muchos gobiernos, pero teníamos, y la están vendiendo, la vendieron, nuestra salud pública. La están vendiendo. Teníamos nuestro petróleo y lo están dando regalado. Y muchas otras cosas que han empezado a dar, que vea, porque nos queremos parecer a esos países que hoy en día están sufriendo y se están cayendo a pedazos. Y usted quiso y votar por esos otros gobiernos que fácilmente dicen que todo se privatice. ¿Por qué? Porque no son conscientes de esto que está sucediendo, porque no les importa ver estas señales
que están aquí, que si los analistas financieros, gente que trabaja los economistas con premios Nobel lo ven y lo dicen. ¿Por qué nuestros gobiernos no? Porque obviamente no tenemos personas inteligentes en ese gobierno. Pero bueno, ¿por qué Japón y China les conviene que tener parte de la deuda de Estados Unidos? Porque además las empresas chinas reciben pago por venderle a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque mantienen las exportaciones más asequibles, devaluando su propia moneda. Decir, ok, que el dólar cueste más, yo le vendo en dólares y ahí me cuesta menos hacerlo en yenes. Justamente esto se usa como una herramienta política. Recuerde cómo presionó en la guerra de aranceles, además de con las tierras raras, China, Estados Unidos. Y los estadounidenses, si usted lee cualquier artículo de economía norteamericana, que ya esto está en boca de todos en este momento, ponen a los chinos como sus rivales, como los chinos nos están presionando, como los chinos nos están haciendo esto y están ahogando a nuestro gobierno, cuando los japoneses tienen 1.3 de la deuda de Estados Unidos y los rusos solamente tienen 1.1 y cada día se están deshaciendo de esa deuda. ¿Por qué? Ve, aquí estamos viendo la Reserva Federal justamente en el 30 de septiembre. ¿Quién tiene más la deuda? Los japoneses, los chinos, Reino Unido, Bélgica, etcétera. Esto apenas hace un año. Está explotando todo esto. Está en este momento discutiéndose. Biden se está jalando de las greñas porque eso está sucediendo. Pero China no va a vender la deuda y los japoneses tienen mucha deuda. Pekín quiere establecer su moneda como una moneda global, ya que lo hicieron con el petrodólar, ya están imponiendo sus condiciones. Van a mantener yuan para tener una exportación a bajo precio. Para entender esto, hay un momento clave que de hecho el Banco Mundial no los da. Un órgano mundial que sirva a los intereses capitalistas es quien nos da este dato. Por eso es que ya en sus economistas, en sus analistas internacionales mexicanos, en sus amigos que estudiaron en la UNAM y se dedican a vender telemarketing o yo qué sé, le dicen, es que no puede ser, es que pinches conspira locos, pero porque ellos defienden ese tipo de pensamiento capitalista que se basa en datos de no sucede nada, son los putos rusos. Pero ya lo demostraron en el 2008, se cayó la puta economía. ¿Por qué? Porque esas personas no nos quisieron decir. Y recuerde cómo nos fue. Corrieron a miles de personas, pero a los banqueros, a los dueños, justamente se les dio 50 millones para que se retirara. No pasa nada. No me quiero extender tanto, pero vamos a darle un poco más, porque justamente el punto máximo para entender es que hay una relación entre el Producto Interno Bruto con el punto máximo de deuda, que es 77%. Los gringos ya tienen esta deuda al 129%, o sea, deben más de lo que pueden generar. La burbuja está por explotar. Si la deuda no se administra de manera efectiva, ya todos van a querer vender estos bonos de deuda. ¿Por qué? Porque imagínense que de pronto le dice a su amigo del Tupperware, yo pedí a usted, amigo, 300 pesos, pero no le puedo pagar porque yo me tardaría 3 años en pagarle sus míseros 300 pesos. Entonces, pues se le voy a vender esta deuda a tal banco. Entonces el banco dice, ok, pero yo no te voy a dar esos 300 pesos, te la pago en 200. Dices, bueno, para ya no perderle, y todo el mundo empieza a vender sus deudas, pero nadie las quiere comprar y todo el mundo te las va a bajar, te las va a bajar, te las va a bajar hasta que nadie quiera ganar. Esto es una cosa muy grave, porque la mayoría de la deuda de Estados Unidos la tienen sus propios ansiados, su propio gobierno. Se prestó de ese dinero, de los baby booms, de ese ahorro, que se invirtió en tenencias rentables para las jubilaciones. Este dinero justamente lo toma el gobierno prestado para pues construir, hacer cosas, pasa en cualquier gobierno, pero este debe ser reembolsado a la medida que la gente quiere jubilarse. La pregunta que se están haciendo en este momento los norteamericanos, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? Porque la gente ya se está jubilando. Pues bueno, dicen, vamos a hacer lo de los impuestos. Y entonces la política entra aquí y dice, no, ¿para qué vamos a subir impuestos? No, que sí, es tu culpa, gobierno. Ah, pero tú eres el gobierno hace 4 años. Ah, pero me vale, antes robaron más. Empieza toda una lucha. Obviamente en la sociedad empieza a haber descontento, enojo, y todas las broncas tienen en este momento Estados Unidos. Las tiene en este momento.
Y solamente es una ficha de dominó, porque imagínense que Estados Unidos le empieza a cobrar a México, en México nos empieza a llevar la chingada, México viene cada vez más aislado, se ha forzado a unir estas relaciones con Centroamérica, que es lo mejor que puede hacer nuestro gobierno. Sí dicen es que estamos regalando dinero, pero en el momento de los chingadazos tenemos que estar unidos, y México ya lo ha estado empezando a hacer. Entonces usted dice, ¿por qué carajo estamos haciendo ciertas cosas? Entienda que la geopolítica es ver más allá, ver un paso adelante. Recuerde que este tipo de cambios en este momento ha llevado a que Estados Unidos baje sus pretensiones de guerra con muchos países. Y les recuerdo que acaban de desocupar un territorio. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el que más invierte en su ejército. Entonces tienen que empezar a bajarle dinero a su ejército porque ya no pueden pagar. Este es un tema largo, realmente largo, extenso y complejo. Vamos a ver qué nos dice Noam Chomsky sobre esto. Un corte rápidamente, porque entramos a lo más complicado.